Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Bello, soy cerrera en prácticas de la Fundación Teófilo Hernando. En el día de hoy en la píldora vamos a hablar vamos a hacer una visión general sobre la gestión de datos en un ensayo clínico. Primero que todo, quisiera hablar cómo es el ciclo de un ensayo clínico, las etapas de un ensayo clínico, entre las cuales tenemos la aprobación del protocolo, luego la selección del personal o la selección del investigador, la aprobación del ensayo clínico, el reclutamiento de pacientes, el ingreso y revisión de datos, el análisis estadístico para su posterior informe final y luego la aprobación o el registro de este medicamento. Dentro de los procesos que tenemos involucrados, lo que es la revisión y gestión de datos, tenemos el ingreso y revisión de datos, el análisis estadístico y el informe final. Estos procesos son muy importantes porque involucran la posterior aprobación del medicamento y facilitan este proceso de aprobación del medicamento y registro ante las agencias regulatorias o la agencia encargada de esto, en este caso la Agencia del Medicamento en España. En cuanto al proceso de gestión de datos, ¿qué es este proceso? Es el proceso de entrada o ingreso de datos en una base de datos del ensayo clínico hasta su posterior análisis estadístico. ¿Qué es lo más importante o el principal objetivo de este proceso? Garantizar la calidad de la información que se genera durante el ensayo clínico para luego obtener unas conclusiones válidas de este ensayo y luego obtener el registro del medicamento ante la autoridad regulatoria, en este caso la Agencia Española del Medicamento. Este proceso de gestión de ensayos clínicos, si se realiza con las medidas necesarias, cumpliendo estos objetivos de calidad de la información, generando la menor información faltante posible y con mejor calidad, ayuda a la reducción del tiempo en el desarrollo del medicamento hasta su posterior comercialización. Hoy en día contamos con múltiples herramientas para la gestión de datos de ensayos clínicos, bases de datos, pero en el caso de ensayos clínicos donde el volumen de pacientes y el volumen de información es muy grande para analizar toda esta información, se puede contar con aplicaciones y software más sofisticados que ayudan a la elaboración de estos informes y al manejo de estos datos, en caso de ensayos clínicos multicéntricos e internacionales que el volumen es muy grande. Dentro de estas herramientas electrónicas contamos como por ejemplo, por nombrar algunas, Oracle Clinical, ClinTrial, Macro, Rave, entre otras. Estas herramientas, lo importante es que nos ayuda a conseguir estos objetivos y nos ayudan a seguir una trazabilidad del manejo de los datos en el ensayo clínico, donde el sistema lo que hace es recopilar según las responsabilidades y las funciones que tenemos delegadas, quién hace el cambio de la base de datos, la identificación del usuario que realiza el cambio, la hora y la fecha del cambio, lo cual también permite en un proceso de auditoría que los auditores verifiquen el manejo de discrepancias, en qué momento se realizó el manejo de discrepancias y si ha sido realizado por una persona no autorizada o si se ha hecho un cambio de algún dato erróneo. Esto es lo que conocemos como el audit trail dentro del manejo de los datos del ensayo clínico. Estos son unos ejemplos de cómo son estas herramientas electrónicas y lo más importante, como había dicho anteriormente, es conseguir el menor número de datos erróneos y faltantes para poder conseguir una fiabilidad en los informes finales, en los resultados de los ensayos. Dentro de los procedimientos de la gestión de los datos encontramos el diseño de la base de datos, la recopilación de datos en la base de datos o el proceso que se conoce como data entry, el seguimiento y monitorización de los cuadernos de recogida de datos, que en esta parte pues cumple una función muy importante también el monitor, participa activamente el monitor, el manejo de discrepancias o manejo de queries, codificación de términos y finalmente el bloqueo de la base de datos. En cuanto al diseño de la base de datos, pues estas bases de datos se diseñan de acuerdo a las normativas vigentes y teniendo en cuenta las especificaciones del estudio. Dentro de las especificaciones del estudio se tienen en cuenta detalles como los objetivos del estudio, el calendario del estudio, los pacientes del estudio, los sitios de investigación, entre otros. También en el proceso de diseño de la base de datos, esta se diseña y se prueba también el CRD para el ingreso de la base de datos, que es el proceso de validación de la base de datos. Luego de esto se llega a la recopilación de la base de datos, a la recopilación de datos que se realiza mediante el cuaderno de recogida de datos.
El cuaderno de recogida de datos es aquel documento donde se registran todos los datos de los pacientes que han participado durante el ensayo y los datos del ensayo. Este cuaderno de recogida de datos puede estar en dos modalidades, que es en papel o electrónico. ¿Cómo se recopilan los datos en un CRD en papel? Los primeros se recopilan los datos de los documentos fuente al CRD y luego se envían al promotor estos CRDs para que estos datos sean ingresados en una base de datos. Con el CRD electrónico lo que sucede es que los datos son ingresados directamente en una base de datos electrónica y luego son realizados desde el centro por el personal designado y llegan directamente por esta base de datos electrónica al promotor. Entonces lo que nos ahorraría el proceso de ingresar los datos en una base de datos, sino que llegan directamente al promotor. Estos son unos ejemplos de cómo es un CRD en papel y el otro ejemplo, un CRD electrónico. En cuanto al proceso de validación de los datos, este se realiza previo a la entrada de datos, más que todo en el momento en que se diseña la base de datos. Se realiza un sistema de alertas o autoqueries o de discrepancias que se realizan automáticamente, que lo que permiten es que la persona que ingresa los datos revise si el dato introducido es correcto o no es correcto. Por ejemplo, una edad dentro de los criterios de inclusión que debe ser hasta los 18 años. El criterio de inclusión de los pacientes. Si ingresa una edad de 19 años, en este momento se genera una alerta automática diciendo este no es uno de los criterios de inclusión del protocolo, revisa si los datos son correctos o no. Entonces permite que la persona en el momento en que ingresa los datos lo revise con este sistema de alertas. Identificar cualquier dato faltante tras completar el CRD, y en cuanto al manejo de discrepancias se realiza por el monitor y el departamento de gestión de datos. Pues en muchos lugares cuentan con un departamento de gestión de datos que se encarga específicamente de esta parte del manejo de datos y validación de todos los datos. En cuanto al manejo de discrepancias, este se realiza durante las visitas de monitorización, donde forma parte activa el monitor de ensayos clínicos. Acá se revisan todos los cuadernos de recogida de datos en comparación con los documentos fuente para asegurar la adherencia a los procedimientos y las guías descritas en el protocolo, de acuerdo a las guías que nos dice el protocolo. En este caso, si se encuentran inconsistencias, se realiza el manejo de estas inconsistencias vía queries, se realizan las correcciones pertinentes con el personal del ensayo en este momento y los datos corregidos se envían al promotor para el ingreso de la base de datos. En el caso de los CRDs electrónicos, como dije anteriormente, el sitio recopila directamente los datos en la base de datos, los cuales son enviados directamente electrónicamente al promotor, generando queries electrónicas para su resolución, lo que nos ayuda a disminuir mucho más los tiempos de la generación de los datos. También hay otro proceso involucrado en esta parte de la gestión de datos, que es la codificación de términos. La codificación de términos es un proceso que nos ayuda a identificar y clasificar de manera estandarizada todos los términos médicos que se utilizan durante un ensayo clínico, porque se pueden generar muchos términos. Un investigador puede tratar o registrar en una base de datos una fiebre de manera distinta a la que genera o a lo que lo ingresa otro investigador. En este caso se trata de estandarizar todos estos términos para que se maneje de manera igual en los datos del ensayo. Estos términos involucran lo que son acontecimientos adversos, medicación concomitante, y se realiza mediante diccionarios médicos, entre los cuales los más importantes son el MERRAT y el WHO. Finalmente, después de la codificación de términos y todos los procesos, manejos de discrepancias, cuando tenemos todo el manejo de discrepancias totalmente realizado, tenemos la base de datos, entre comillas por decirlo, limpia, se realiza el bloqueo de la base de datos. Se procede al bloqueo de la base de datos, que es ya cuando no existe ninguna discrepancia. Los datos son validados y se procede al bloqueo de la base de datos para asegurar que no haya ninguna manipulación durante el análisis final. Es decir, se quitan todos los derechos de las personas que tienen derecho a acceder a la base de datos con cualquier función para que no realice ningún cambio que pueda afectar el análisis estadístico. Todos estos datos se bloquean y se extraen para que el equipo que está encargado de hacer el análisis estadístico haga todo el análisis estadístico, y luego de esto, este análisis estadístico nos ayude a realizar el informe final y llegar a unas conclusiones válidas. Entonces acá lo que se busca, se puede volver a hacer una validación de la base de datos también después del cierre, porque se puede encontrar en el análisis estadístico datos que sean totalmente absurdos y que puedan
faltar datos que puedan afectar los resultados, entonces se realiza una validación para comprobar de que estos datos de verdad son totalmente válidos y no puedan afectar nuestro análisis estadístico. Bueno, como conclusión de todo lo que expliqué de manera general, porque el proceso de generación y gestión de datos en un ensayo clínico involucra muchos procesos más, pero lo que quise hacer acá es explicar de manera general todos los procesos que están incluidos acá. Que quería destacar que uno de los principales objetivos de la gestión de datos en un ensayo es generar datos de calidad, cumpliendo con los requerimientos del protocolo y las exigencias regulatorias, para que no se vean afectados los resultados del estudio. Con el desarrollo de herramientas electrónicas que permitan los manejos de los datos de un ensayo clínico, cada vez se hace más necesario que se realicen de esta manera, especialmente en ensayos complejos, ensayos multicéntricos donde tengamos centros a nivel de varios países, muchos investigadores. Esto genera que estas herramientas electrónicas nos ayuden a optimizar más el tiempo de trabajo y a optimizar y llegar más rápido a los resultados y conclusiones. También, como había dicho anteriormente, permite la reducción de tiempos en cuanto al desarrollo del medicamento y su autorización para posterior comercialización, que hoy en día pues esto es muy importante en cuanto a las demoras que nos tienen las agencias, todas las trabas que hoy en día ponen las entidades regulatorias. Esto es muy importante a la hora de querer comercializar un nuevo medicamento. Y por la competencia que existe hoy en día, estas herramientas electrónicas nos generan y nos facilitan mucho la vida a nivel de gestión de datos. Y esto ha sido todo.